Aldo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Queríamos una visión tuya, profesional, desde tus inicios. O sea, tú eres un sanmarquino nato. Llegaste con un grupo selecto casi. Cuéntanos un poco de esta, Bueno, Mario, experiencia. gracias por la entrevista, para dar este testimonio. Bueno, yo entré a la universidad, a nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el año 76. Inclusive después de varios intentos, pero yo terminé el colegio el año 73. Pero comencé a hacer arqueología con el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica desde años antes, el año 74. La arqueología todavía no estaba tan formalizada, digamos, en ese tiempo. Yo no sabía realmente si estudiarla o dedicarme a ella, como había en otras personas de otras carreras que se dedicaban a la profesión. Finalmente me decidí y entré a San Marcos, y fue un cambio importante en mi vida entrar a San Marcos. San Marcos es una universidad de una naturaleza distinta, creo, a muchas otras. San Marcos es el Perú en la ciudad universitaria, es el Perú en chiquito, ¿no? Se reproducen todas sus virtudes y también todos sus defectos, ¿no? Entonces, entrar a San Marcos, tal como me pasó a mí, seguramente le pasa a muchas otras personas, que te da una visión un poco distinta del mundo, de la vida, y por lo tanto también de tus expectativas profesionales, ¿no? Yo pensaba en la arqueología un poco, de algún modo, como una ciencia, sí, del descubrimiento, por llamarlo así, pero después en San Marcos, cuando comienzas a ver el mundo desde muchos ángulos sociales, se te abren mucho más preguntas que la de simplemente el descubrimiento, y lo que intentas es caminar por el mundo de la interpretación. ¿Cómo interpreto el mundo desde lo que esta universidad, que es el Perú en chiquito, me está dando, ¿no? Esto es algo interesante porque te saca un poco de la formación academicista que puedes recibir en otros lugares, para tener una formación que te abre al mundo, ¿no? Y especialmente un mundo como el peruano, complejo, diverso, ¿no? Que te deja muchas preguntas más bien en la cabeza, ¿no? Esto me lleva a pensar también de tu sensibilidad y visión para ir al pasado y de ahí remontarnos a qué está pasando en el mundo contemporáneo, esas ligazones. Tú te especializaste justamente en eso, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, después de mis años de estudio en San Marcos, y luego de haber participado con el doctor Lumbreras, pues, sanmarquino, ¿no? También profesor sanmarquino, en el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, creé una asociación que se llamaba la Asociación de Arqueología para el Desarrollo, es decir, en la que tenía la visión un poco de que salgamos un poco de discutir estas complejas cronologías de la cerámica, ¿no? De que el puntito del ojo más arriba, más abajo, y que nos marcan una cronología determinada, que son datos, indicadores importantes, pero que no es todo lo que hay que investigar. Entonces, esto te hace que, como te decía, que saques la cabeza del pozo, ¿no? De excavación, y que comiences a mirar en las cuestiones que tú tienes alrededor, ¿no? Hoy día me he especializado en el tema de paisajes, de los cuales seguro hablaremos, y eso me hace también, me pone en un plano un poco distinto de lo que muchos de los colegas arqueólogos trabajan. Es decir, se trabaja hoy día el tema de los paisajes arqueológicos, es un tema muy de moda, pero yo más bien lo que trabajo, por ejemplo, es paisajes con monumentos arqueológicos. Es decir, cómo entiendo un monumento en un paisaje, ¿no? Actual, contemporáneo, pero que además tiene una escala temporal de larga data, y que además tiene un conjunto de escalas territoriales en las que esos paisajes se reproducen, cambian, se diversifican o qué.
¿no? Entonces, eso creo que es importante con respecto a tu pregunta, ¿no? San Marcos de algún modo te abre esas, o te abría. Hoy día no lo sé tanto, menos aún después de los temas de la pandemia y todo esto, pero en la época que yo me formé, San Marcos justamente te caracterizaba por poder sacar la cabeza fuera del pozo de excavación. Esta visión tuya de paisajes me lleva a mí, yo neófito en este asunto de arqueología, me lleva a mí a pensar en caminos, en etapas. Por ejemplo, tú tienes un potente libro de 4 capítulos, de 4 tomos, donde nos explicas y donde vemos ese desarrollo a nivel de llegadas culturales y caminos y monumentos y ciudades y perdidas y de todo, ¿no? Ahí uno puede encontrarse con un inicio de una civilización hasta su final y su transformación y su integración al mundo actual. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, esto son 4 tomos sobre el tema amazónico que publicamos con el apoyo de Petroperú, de su fondo editorial, del COPE, con la idea de poder, en primer lugar, difundir el tema de Amazonía, uno de los espacios olvidados del Perú, ¿no? Tanto como espacio geográfico natural, o entre comillas natural, y como un lugar de gente a la cual se le considera, como algún presidente lo consideró, gente de tercera categoría, ¿no? Entonces, partiendo de este olvido de la Amazonía, es que decidimos hacer una publicación que también tuviera este enfoque, es decir, paisaje con monumentos arqueológicos, ¿no? Pero que este paisaje no se explica solo por sus monumentos arqueológicos, sino por todo un conjunto de dinámicas que suceden en el espacio amazónico. Ahí, disculpa que te interrumpa, pero eso nos lleva al nivel ecológico también. Por supuesto. Y a nivel de realidad y explotaciones y miserias, digamos, de depredación, ¿no? Sí, y justamente, claro, y justamente las divisiones internacionales, o sea, la división internacional de la Amazonía, es una primera ruptura con respecto a los ciclos ecológicos que naturalmente se dan. Es decir, si un país como el Perú no cuida sus glaciares y no cuida las dotaciones de agua que van a fluir hacia los ríos de la Amazonía, va a afectar obviamente a Brasil. Entonces, igualmente todos los países entonces tienen, esa Amazonía maneja ciclos ecológicos que no tienen que ver necesariamente con los límites territoriales de las naciones, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que te venía diciendo, lo que queríamos era también poder trabajar desde una visión de la Amazonía que fuera también más allá de los países y tratar temáticas generales que si bien se expresan en cada país, pero que son parte de los procesos generales de la Amazonía, ¿no? Mira, toma en cuenta que ningún país amazónico, de los 8 países amazónicos, tienen su capital en Amazonía. Todos tienen sus capitales en lugares fuera de Amazonía, y para todos los países la Amazonía es solamente un lugar para explotar recursos. La plata no regresa a la Amazonía en ninguno de los países amazónicos, ¿no? Entonces, esta segmentación, ¿no? de la Amazonía con Petroperú, con Carlos del Águila sanmarquino también, que estaba en ese momento en Petroperú, decidimos sacar adelante, ¿no? Estas publicaciones que nos permitieran tener una visión integrada de Amazonía como un lugar de paisajes diversos, ¿no? Que tiene que ser manejado de manera más coordinada a nivel internacional. Esta realidad nos lleva a pensar también que la Amazonía como territorio fue en tercer nivel o cuarto nivel, además de un centro de explotación de recursos, también un centro de, digamos, vigencia ecológica. Ajá. Al perder el cuidado de eso es que tenemos los problemas actuales. Sí. El monocultivo,
oro. Todo eso que vemos, ¿no? El oro ilegal, Deforestación, ¿no? así es, deforestación, tala ilegal, también la tala ilegal, pero también la tala legal en deforestación para la ampliación de campos de cultivo que nos dan cosas ricas, como el café que podemos estar tomando, ¿no es cierto? O la palma o las papayas que tomamos todos los días en nuestro desayuno de manera privilegiada, ¿no? Entonces tenemos más esta visión, ¿no? Como digo, de una Amazonía que genera recursos, pero esos recursos no generan riqueza necesariamente a la propia Amazonía, sino más bien reproducen modelos de explotación, ¿no? humana y de la naturaleza que no son los más adecuados. Sí, hay mucha depredación y también modelos equivocados, ¿no es cierto? Modelos de un desarrollismo en que hay que hacer mucha infraestructura, que hay que meter carreteras por todos lados, ¿no? Y eso, digamos, todavía no tenemos claro la mejor manera de hacerlo, ¿no? Aldo, estuviste hablando de esa evolución o ese camino de la arqueología hacia, digamos, un humanismo o una situación de tipo exploración antropológica, relación con los paisajes, con la vivencia, con la vida moderna, con la vida contemporánea y las raíces, ¿no? Cuéntanos un poco, esa sensibilidad la desarrollaste, cómo llegó a ti, que estás fundado y tienes en tu haber instituciones, proyectos, libros, etc. Cuéntanos un poco eso. Como te decía, es una secuencia acumulativa de experiencias que te van llevando a tomar decisiones con respecto a qué caminos tomas en tu profesión. Hubo un momento importante cuando vivimos la época del terrorismo, que era muy difícil salir al campo. No se podía tener proyectos de investigación arqueológica porque simplemente eras amenazado, te podían expulsar del lugar donde estabas trabajando, ¿no? O podías sufrir agresión de terrorista o de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, que también tienen en su haber un conjunto de violaciones de los derechos humanos en esa época. La cosa es que se hizo muy difícil trabajar en arqueología. Y por invitación de Elías Mujica, ¿no? Arqueólogo, colega, entré a trabajar con él en el Instituto para la Democracia Local. En esa época lo dirigía Henry Pick, en paz descanse. Y era una institución municipalista, ¿no? Y trabajábamos en la creación de proyectos semilla que permitieran generar recursos a las comunidades, ¿no? Tener un mayor ingreso familiar, etcétera, etcétera. Ahí dentro de los campos teníamos el tema también cultural y obviamente el tema del patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, el patrimonio republicano y cómo trabajarlo desde las municipalidades. Una de las cosas que más me marcó en esa experiencia es que mientras los arqueólogos seguíamos discutiendo justamente que el ojito más arriba, el ojito más abajo para hacer las fases de la cerámica, las poblaciones, para poder satisfacer sus necesidades de vivienda o de expansión de sus terrenos agrícolas, iban destruyendo los sitios arqueológicos. Además, ha ayudado este fenómeno, obviamente, por la presencia siempre de aquellos que trafican con los terrenos y todas estas situaciones. Pero a mí lo importante es que simplemente me hizo pensar que había un mundo que estaba corriendo, ¿no? Paralelamente en el tema arqueológico, mientras nosotros seguíamos metidos dentro del pozo excavando, afuera estaban sucediendo muchas cosas. Entonces, desmotivado porque no se podía salir al campo, así como porque había una serie de fenómenos sociales que no estábamos mirando, fue que después de trabajar en IPADEL durante 5 años, que para mí era como decir, bueno, he hecho un doctorado en temas municipalistas, decidí regresar a la arqueología directamente a partir de la arqueología para el desarrollo. Es decir, cómo desde la arqueología podíamos generar procesos de desarrollo. Y además cambié mi posición teórica fundamental, es decir, no comenzaba del pasado
a ver qué descubro, ¿no? A ver qué cosas me trae esta excavación, sino a plantearme problemas presentes y cómo desde la arqueología yo podía contribuir a solucionarlos, ¿no? Entonces esa ha sido mi óptica de trabajo y la que me ha marcado hasta el día de hoy, y por eso además también me he derivado de algún modo en los temas que tienen que ver con el paisaje, ¿no? con el paisaje y el patrimonio, ¿no? Dentro del marco del concepto de territorio, ¿no? Que implica ya muchas variables más allá que solamente el sitio arqueológico, ¿no? Y que te amplía la escala histórica, ¿no? Desde las épocas precoloniales hasta las épocas actuales, porque estás tratando con problemas de desarrollo que tú quieres solucionar, ¿no? Problemas de hoy que tú quieres solucionar a partir de un conocimiento, ¿no? Y de una reconstrucción e interpretación de las sociedades del pasado, ¿no? Esa es un poco, digamos, esta explicación. Obviamente a esto se suma el haber pues trabajado durante toda mi juventud arqueológica en el instituto, en el INDEA, con Lumbreras, ¿no? que nos dio esta visión de arqueología como ciencia social. Es decir, yo soy un investigador social, no soy un investigador del pasado, yo intento entender el presente. Esa es la, digamos, podría resumirlo así. Bueno, tú también tienes una gran experiencia de estudios también en Francia. ¿Cómo se articuló esta especialización, digamos? Sí, eso también es bastante importante. No estoy en Francia, pero he trabajado con franceses en 3 oportunidades. En Telharmachay, en los años, inicio de los años 80, fines de los 70, inicio de los 80, con Daniela Vallée y Michel Julien, a quienes también les debo mucho en cuanto a mis conocimientos arqueológicos y metodológicos de cómo tratar un sitio arqueológico, de cómo profundizar en él. Después trabajé también con Catherine Rosenberg y Elizabeth Bonnier en el sitio arqueológico de Tantamayo, en la sierra amazónica de Huánuco. Y luego con Daniela Vallée nuevamente y Michel Julien trabajamos en la Quebrada de los Burros, en Tacna, un lugar, todos estos sitios, o sea, tanto Telharmachay como la Quebrada de los Burros, sitios de los primeros pobladores del Perú. En Telharmachay tuve el honor de participar de esas excavaciones donde se logró demostrar la existencia de la ganadería ya a partir de los 4000 años antes de Cristo como una forma de vida ya lograda por estos antiguos habitantes que primero fueron cazadores, recolectores, ¿no? Y después se convierten en criadores para convertirse después en lo que hoy día son ya ganaderos, ¿no? Aunque siempre teniendo en cuenta que los pueblos andinos siempre son más criadores que ganaderos. Y en la Quebrada de los Burros en Tacna trabajamos la historia de los primeros pescadores y de los pobladores más antiguos del sur peruano, con fechas que tenemos entre los 11.000, 9.000 años y entre los 9.000 y los 7.000, digamos, periodos de desarrollo de estos antiguos pueblos de pescadores. Lo importante para mí a nivel personal fue que aprendí con Daniela Vallée y con Michel Julien a excavar. Eso es lo más importante, el detalle, la pulcritud que hay que tener en la excavación, ¿no? El nivel de observación y la necesidad de tener estrictos protocolos de campo que deban ser después publicados totalmente para que te puedas sujetar a la crítica de los otros arqueólogos. Es decir, no puedes crear conocimientos eternos, porque esos son dogmas. Siempre tienes que dejar ganchos para que el conocimiento que tú estás generando pueda ser reemplazado por un nuevo conocimiento. Entonces con ellos aprendí el trabajo del decapado. Por ejemplo, ellos trajeron esta tendencia técnica que en Europa es muy utilizada para las sociedades prehistóricas, ¿no? Para aplicarlo acá en diversos tipos de contextos arqueológicos. A partir de la presencia de Daniela Vallée y Michel Julien, el concepto de excavación en el Perú cambia. Se deja de trabajar de niveles artificiales,
¿no? Para comenzar a trabajar en niveles culturales que deben ser expuestos, registrados, fotografiados para poder encontrar la secuencia, ¿no? Una secuencia estratigráfica, ¿no? Interpretativa de la sociedad y no solamente unas columnas de capas, ¿no? Que decimos capa A, capa B, capa C, capa D, pero no sabemos cómo se organizaba el hábitat, ¿no? alrededor de estos asentamientos. Eso quiere decir una metodología de trabajo muy precisa y que hay que conocerla bien. Entonces, si bien yo trabajo en el tema del paisaje, del desarrollo de las sociedades actuales y cómo juega todo esto, mi punto de partida siempre será el conocimiento el conocimiento arqueológico, el conocimiento, las conclusiones y las interpretaciones que nosotros podamos hacer de la arqueología. Hablo de una arqueología para el desarrollo, pero eso no lo podemos hacer si no hay una arqueología que produzca conocimientos verificables, adecuados, ¿no? Dentro de los estándares científicos que se tienen que manejar. Es decir, la producción de conocimientos es nuestro trabajo principal, como arqueólogos y como investigadores sociales, y ese es nuestro aporte. En San Marcos, en la casona, hay un busto de Julio Cetello y hay toda una oficina de arqueología. Ese gran hombre dictó y propuso una línea de trabajo y de investigación y de honestidad, y que me recuerda mucho a este proceso tuyo que pasa por la antropología, la sociología, la política, la cultura y el arte también. Cuéntanos un poco este camino, este derrotero tuyo. Bueno, creo que... ¿Qué significa para ti? Sí, mira, el ser sanmarquino te obliga a llevar a Tello en la sangre. ¿Estés de acuerdo con lo que diga o con lo que haya dicho o no? Pero lo llevas adentro a Tello, siempre. Una de las cosas que yo recuerdo que siempre me llama la atención, y antes de ver el tema científico, que es la forma de vida, ¿no? Tello está enterrado en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. O sea, eso te da ya, o sea, más imagen de una forma de vida, ¿no? De un personaje tan ilustre como Tello, pues ya con esa imagen te queda, digamos, bastante claro, ¿no? De cómo es que el interior de un arqueólogo, digamos, ¿no? Siendo Tello médico. Pues siendo médico, por supuesto. Con esa sensibilidad. Así es decir, político. Haciendo lo que yo explico un poco desde la arqueología para el desarrollo. Es decir, cómo desde el conocimiento arqueológico con mi profesión contribuyo al desarrollo, ¿no? Y él como médico hacía eso, contribuía al desarrollo. Entonces, otra cosa que nos revela su forma de vida, la forma de ser de lo que es un arqueólogo, es su casa, que ha sido destruida hace poco por los gobiernos municipales de acá de Miraflores, ¿no? Una casa que pues decían que no tenía valor histórico, porque arquitectónicamente entonces dieron permiso para botarla y para que las constructoras, por supuesto, hagan sus edificios de no sé cuánta plata, cuántos pisos, y ganen su plata. Muy bien, pero no a costa de lo que debe ser patrimonio. Entonces, y ahí vienen las contradicciones. Este personaje ilustre, ¿no? En que su casa, porque no tiene un valor arquitectónico según unos arquitectos, entonces es destruida. A pesar que la casa tenía un conjunto de valores arquitectónicos que revelaban la vida de un arqueólogo de una época determinada, es decir, una pérdida irreparable, injustificable, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema de cómo nos afecta, por ejemplo, ante la propia reacción que yo puedo tener ahora contando esto, nuestro Tello en nuestra vida, y cómo en nuestras vidas de arqueólogos, y cómo también nos va condicionando hacia adelante. Yo ahora con estos trabajos acerca de Amazonía, en los que, dicho sea de paso, parto de una experiencia, de una expedición que participé en 1987, organizada por la OEA y liderada por Cuba, en conmemoración por el famoso descubrimiento o encuentro, o como
como lo quieran conceptualizar, ¿no? En que se planteaba hacer una ruta por el Amazonas desde el nacimiento del río Napo en Ecuador, en Misaguayí, ¿no? Bajar por el Napo, por el Amazonas, hasta Manaus, subir por el río Negro y de ahí bajar por el Orinoco y tomar el camino por el Mar Caribe hasta Cuba. La idea era demostrar que los americanos ya habían descubierto América antes de este famoso descubrimiento. Bueno, cerrando este paréntesis, digamos, me dedico al tema de Amazonía y me encuentro con los viejos planteamientos de Tello, en lo que él planteaba que el origen de las civilizaciones andinas se encontraba en la Amazonía. Y pone el ejemplo de Chavín con una serie de íconos, ¿no? Que reflejan esta relación entre Andes, ¿no? Y espacios y pueblos amazónicos. Hoy día cada vez nos queda más claro que sí, que ciertamente los orígenes tempranos de las sociedades complejas en el Perú se dan a partir de la relación costa, sierra, Amazonía, permanentemente moviéndose en dinámicas siempre intensas, ¿no? Y que se hacen parte fundamental de las formas de vida de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos, o sea, más específico de los pueblos costeños, de los pueblos serranos y de los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, Tello siempre está de algún modo en nosotros. Su afán por los museos, su afán porque la gente pueda conocer, ¿no es cierto?, esta riqueza, ¿no? La fundación del Museo de Pueblo Libre, pues nos da estos valores que los sanmarquinos hemos heredado, ¿no? Que yo he heredado también y que intento llevar adelante sin ser un adorador, ¿no es cierto?, ni de Tello ni de nadie, porque para eso tenemos visiones propias, pero tenemos herencias que saber mantener con los personajes ilustres. Además hay una universidad de tan larga data, 471 años, ¿no es cierto?, como nuestra universidad pues mayor de San Marcos, ¿no es cierto?, la más antigua de América. Entonces tenemos que saber llevar todas estas cosas con honor y con miradas hacia adelante, ¿no? Entonces a mí Tello me plantea también cosas hacia adelante, que son, en primer lugar, seguir trabajando con los temas de Amazonía y vinculándolo con los problemas del desarrollo, tratando de generar mayores posibilidades de desarrollo para la Amazonía, de la comprensión de su historia, de su patrimonio, de su paisaje, pero también, y aparte del tema de Amazonía, lo que hizo Tello fue recorrerse el Perú para poder interpretar un territorio geográfico que es dramático, no es de las imágenes del turismo, para nada, ¿no? Es un territorio absolutamente dramático, árido. Si no es por aridez, es por exceso de agua, ¿no? Si no es por falta de vegetación, es por exceso de vegetación, ¿no? Si no es por laderas, digamos, y por deslizamientos, ¿no? Y por huaicos, ¿no? Es por alguna otra razón que siempre va a hacer que la vida en el Perú sea dramático. Entonces Tello se viajó casi todo el Perú, y una cosa que he tenido la suerte es que me he viajado por casi todo el Perú y siempre por alguna razón de trabajo. Sigo pensando que tenemos que seguir viajando por el Perú, eso que se llaman estas zonas alejadas, ¿no? Pero que en realidad están alejadas para los que viven lejos de ellas, pero que hay unas dinámicas poblacionales tremendas. Entonces, en ese sentido, yo estoy buscando cómo trabajar los temas de las rutas. Y un tema en el que pienso entrar próximamente es el de la ruta agraria, ¿no? Esto que nos enorgullecemos tanto, ¿no? Esta ruta que hoy día le llaman las rutas gastronómicas, pero que tienen un pasado intenso, ¿no? Que estas rutas que parten de las manos callosas y los pies callosos de los campesinos, de los agricultores costeños, serranos y amazónicos, ¿no? Y poder hacer esta ruta agraria, ¿no? del Perú, para poder mostrarla,
¿no?, en su conjunto como un trabajo de unidad y que nos permita mirar hacia adelante ese dramatismo de nuestra geografía, y que si no seguimos esa ruta agraria del pasado, es bien difícil que podamos remontar el dramatismo de la geografía, y aumentado y multiplicado por las problemáticas del cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un camino importante que de algún modo lo olfateo, por decirlo de algún modo, que creo que es necesario trabajar, incentivar para poder tener rutas de desarrollo que nos lleven a un equilibrio mejor, ¿no?, entre la sociedad y la naturaleza, ¿no?, entre el paisaje y el territorio, digamos, ¿no? Entonces creo que por ahí es por donde tenemos que caminar principalmente, y por donde pienso caminar si es que pues tengo el tiempo y la energía suficiente para hacerlo en el futuro. Revisando tu libro, porque hay que estudiarlo, descubrimos esa ligación entre pasado, presente, futuro, y no solo con una visión, digamos, social, sino antropológica, arqueológica y sobre todo de visión social. La Amazonía es, según los conceptos que estudiamos y descubrimos, es casi el origen de todo este mundo, digamos, posterior, que es el Perú actual. Incluido todas sus civilizaciones. Cuéntanos un poco eso. Bueno, sí, mira, en esta experiencia de Amazonas Ruta Milenaria, ¿no?, de los 4 tomos, que ha sido una construcción también teórica para mí, que he ido construyendo conceptos, ¿no?, termino con un concepto que justamente me lleva a tu pregunta, es decir, cómo vamos construyendo conceptos que nos permiten ser críticos con los conceptos que utilizamos actualmente de manera común, acrítica, digamos, ¿no? Entonces, generalmente usamos, por ejemplo, el concepto de civilización. El concepto de civilización ha sido un concepto que ha servido para justamente explotar, ¿no es cierto?, y que ha modelado las formas de desarrollo del Perú desde la conquista hasta el día de hoy. Es decir, se ha tratado de colonizar un territorio que se suponía habitado por salvajes, ¿no?, que aún hay gente que considera que son habitados por gente, pues, salvaje, primitivos, que no tienen cultura, que no tienen educación, ¿no?, etcétera, etcétera, y que su nivel debe ser elevado, ¿no?, que su nivel debe ser, pues, cambiado, sus costumbres deben ser cambiadas para acostumbrarse y adaptarse a las formas de vida civilizadas, ¿no? Entonces se hace una contraposición entre civilizados, los que están acordes a las formas de vida, ¿no?, actuales, reguladas por un Estado que tiene un origen desde formas de conquista, ¿no?, y lo contrapone a este concepto de las poblaciones que vivieron acá por milenios, que domesticaron el medio ambiente, que conversaban con el medio ambiente, que leían la naturaleza, no leían el alfabeto, leían la naturaleza, leían las estrellas, leían el agua, leían los insectos, leían las flores, ¿no?, leían todo un conjunto de indicadores de los cuales hoy día los ignorantes somos realmente nosotros. En ese proceso, digamos, en esa contraposición, es que nos encontramos el día de hoy usando conceptos de manera, como le decía, acrítica. Entonces llego a una conclusión con un concepto como, por ejemplo, el de amazonización. Es decir, las sociedades, y que lo usan los arqueólogos intentan, digamos, decir cuál es el camino de estas sociedades del pasado hacia la civilización, para hacerla equiparable con las sociedades que vivían en Europa, principalmente en esas épocas. Pero acá no hubo ningún proceso civilizatorio. La civilización comienza en el concepto de los griegos. Los civilizados eran los que vivían en la polis. Los que no vivían en la polis eran como animales que sí estaban vivos, pero que pastaban en el campo,
¿no? Eso lo decían los mismos filósofos griegos respecto a eso. Después eso lo heredan los romanos, ¿no? Y con el cristianismo se traslada, ¿no? Del que vivía en la polis, se traslada al civilizado, que es el cristiano. El que no es cristiano es un bárbaro, es un salvaje, ¿no? Obviamente, y con ese concepto es que se llega acá y se impone el concepto de civilización que venimos usando, ¿no? De manera así simple, ¿no? Sin darnos cuenta de los contenidos que realmente tiene. Entonces yo planteo, por ejemplo, que en Amazonía la experiencia de los pueblos los hizo amazonizarse, es decir, adaptar sus procesos de crecimiento a las condiciones naturales y culturales que la Amazonía les daba a lo largo del tiempo. Entonces hoy día querer decir que un grupo de no contactados en contacto inicial, ¿no? que tiene un territorio donde ejerce la caza, la pesca, la recolección, cultiva algunos productos, se le llama hoy día salvaje, porque no es civilizado, porque no está a tono del mercado, ¿no? Entonces creo que tenemos que caminar hacia este tipo de conceptos que nos hagan ver una mirada interna y ver la manera en que nosotros debemos asumir esa historia, es decir, andinizándonos, porque todos somos andinos, aunque a algunos no les guste sentirse así, y digan, no, yo soy blanco, yo no soy andino, no, yo no soy serrano, ¿no? Ni hablar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no, tenemos que andinizarnos, los costeños tienen que andinizarse, tienen que darse cuenta que son solo un balconcito de los Andes, pegaditos al océano, pero que son en realidad personas andinas, pero que no les gusta que los llamen andinos, ¿no? Y entonces estas personas tienen que andinizarse y comenzar a entender este territorio, ¿no? Como parte de un proceso propio, como parte de un proceso que no debe estar, digamos, siguiendo los patrones que esta civilización del mercado nos da. Igualmente con Amazonía, ¿no? Tenemos que amazonizarnos un poco más los que trabajamos en ese tema y para poder entender de una mejor manera el mundo, que es lo que intentamos hacer desde la arqueología.